Y en el momento en que llego a la playa, me siento, pido la paella, me pido mi tinto de verano y me relajo y digo, ahora sí son mis vacaciones, me empiezo a marear. Y efectivamente el médico de cabecera me habla de todo esto, el burnout, de demasiado estrés, de no eres un superhéroe, Carlos, estás abordando mucho más de lo que tu cuerpo puede abordar. Llegamos al tercer episodio del podcast de Al Borde del Burnout y me gustaría que este episodio os sirviera para que os analicéis, que hagáis una reflexión con vosotros mismos para evaluar en qué situación estáis y que podáis contextualizarla. La entrevista de hoy es uno de esos casos que estoy empezando a ver más en mi entorno, la normalización de algo que no debería serlo. Utilizad su caso para identificar cómo estáis vosotros. Es importante recordar que ninguno de los invitados o yo mismo intentamos dar consejos o imponeros qué deberíais hacer si os encontráis en situaciones parecidas. No somos médicos ni psicólogos. Bueno, espero que algún psicólogo sí que pase por el podcast. Pero solo somos personas normales que han vivido situaciones límites. Por eso, os recuerdo la importancia de contextualizar quién es cada invitado, cuál es su situación personal y cómo esta persona tomó medidas al respecto para cambiar su estado mental, una situación en la que se encontraba. Este estado que les estaba llevando a un punto en el que no estaban bien o veían que les podía llevar a un punto de no retorno. A cada persona le ha funcionado una cosa distinta y siempre con las recomendaciones de un especialista. Si habéis tenido la ocasión de escuchar los dos episodios anteriores, en ellos nos pusimos en la piel de dos emprendedores que nos contaron todo lo que implica emprender, o mejor dicho, todo lo que no nos cuentan al dar el salto al vacío y dejarlo todo atrás. Puede ser que sus casos no sean como el vuestro, no importa, creedme. El objetivo que busco en cada entrevista es que podamos encontrar situaciones o circunstancias en las que vernos reflejados. Seguro que en más de un comentario habéis pensado, ostras, esto me pasa a mí, yo he vivido esto. Luego que cada uno tome sus medidas para no caer en el error. En futuros episodios espero contaros mi caso, que podáis conocer quién soy y el porqué de este podcast, pero hoy yo no soy el importante. Por suerte, hoy entrevisto a una persona que me ha sorprendido muchísimo. Hoy entrevisto a Carlos Rojas, responsable de un equipo de más de 100 personas, y liderando una de las áreas de negocio con más crecimiento dentro de la empresa para la que trabaja. Su caso es el de la normalización de lo normal, de tirar y tirar, y que el cuerpo lo vaya aguantando. De cuando el cuerpo te dice basta, la mente te dice, sigue, que puedes con más. Y no sé si os ha pasado a vosotros, pero él llevó su cuerpo y mente a lo que nos pasa a algunos, que al parar, el cuerpo falla. Y cuando tu cuerpo para, ¿cuándo es el mejor momento para volver? Lo descubriremos hoy, en el episodio Enfermar para parar, parar para sanar. Muchas gracias, Carlos, por contarnos tu caso. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Borde del Burnout. Hoy tenemos la suerte de contar con Carlos Rojas. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, muy bien. Carlos, para los que nos están escuchando, ¿quién es Carlos? ¿De dónde sales? ¿A qué te dedicas? Pues mira, Carlos ha dado muchas vueltas, ¿no? Desde que empecé, bueno, desde que vine a Madrid, ¿no? A estudiar, pues ha pasado por diferentes etapas, desde el mundo startupero de emprender y esa ambición de tratar o intentar de crear algo y vivir, ¿no? De ese algo, en el cual pues fracasé estrepitosamente varias veces, hasta, bueno, moverme o sea, la detección de un mundo digital que me encantaba y me sigue encantando a día de hoy, y en el cual, pues bueno, voy desarrollándome, pasando por diferentes agencias barra consultoras, hasta que, pues bueno, a día de hoy soy responsable de un equipo dentro de Accenture Song, que es la agencia de Accenture, la agencia digital, un equipo que se llama MadTech, Marketing Advertising Technology, y el cual, pues bueno, desde hace 7 años que entro en Accenture, pues empiezo a crear de 0 a 100 personas aproximadamente, a las que hemos llegado a ser, ¿no? Bueno, ahora es verdad que estoy tratando de dejar ese equipo en manos de otras personas para, pues bueno, seguir mi carrera en Accenture con otras responsabilidades. Carlos, como sabes, en este podcast que intentamos dar visibilidad de, bueno, personas pues como tú, ¿no? Con
niveles de trabajo bastante altos, con situaciones personales, profesionales, y que por lo general todos tenéis como puntos en común que en algún momento habéis bordeado o habéis caído en ese burnout, ¿no? Antes de contarnos tu caso, ¿no? Y un poco si tú estás en esa situación o no, el podcast solemos dividirlo en 3 bloques. Hay un primer bloque, que es el que vamos a entrar ahora, que es detección, ¿vale? Entonces, para llegar a esa detección, ¿vale? Y también por poner un poco de contexto a todos los que nos puedan estar escuchando, ¿qué es para ti el burnout? Bueno, el burnout para mí era algo completamente desconocido, ¿no? Hasta que, bueno, debido a una detección que hablaremos más adelante, empiezo a leer sobre el tema, empiezo a preguntar, empiezo a hablar con compañeros, amigos, familia, y resulta que es algo que, a pesar de que suele ser un tema bastante tabú, está mucho más presente de lo que creemos en nuestro día a día, ¿vale? Podemos no estar sufriéndolo, pero es cierto que hay un montón de personas a nuestro alrededor que lo tiene detectado, que sabe perfectamente que en la situación en la que se encuentra y que eso le lleva a no estar bien tanto psicológicamente como físicamente. A veces físicamente, a veces psicológicamente, ¿no? Para mí, ya te digo, era un enorme desconocido en el cual, de hecho, tendía a que personas cercanas, personas, compañeros de trabajo o incluso personas externas, cuando lo sufrían, cuando tú no conoces algo, pues tiendes a pensar que es algo que a ti no te pasa o no te va a pasar, ¿vale? Y de hecho, incluso muy vagamente pensaba en que eso era pues, una queja, una vagueza, una excusa, etcétera, hasta que efectivamente empiezas a detectar que eso existe, que además tú eres parte o tú puedes estar teniéndolo, y entonces empiezas a investigar más, a tomarle todo el respeto y toda la distancia del mundo y a tratar de identificarlo y sobre todo solucionarlo cuanto antes. En tus propias palabras, ¿crees que es algo más mental, físico, una mezcla de ambas, más del entorno? Por contextualizar un poco más. Yo creo que es un hábito, ¿vale? Es un hábito en el cual entramos personalmente. O sea, cada persona entra en ese hábito em, sin ningún tipo de, a priori, de estímulo externo. Luego todo se convierte en estímulos que incrementan ese burnout, ¿vale? Pero para mí el burnout, a nivel de sentimiento, como yo lo sentía a mí mismo, era que mi cabeza iba a 3000 por hora, que no era capaz de hacer una tarea cuando ya tenía 7 abiertas paralelamente, y eso me llevaba a que no hacía ninguna bien, ¿no? El no hacer ninguna bien te lleva a que además te desmotiva todo lo que haces, porque no eres capaz de dedicarle el tiempo suficiente para hacer cosas de calidad. Luego, obviamente, entra el factor de cuán exigente seas contigo mismo, y cuando antes tú podías hacer una serie de tareas o abordar un montón de cosas a la vez y a día de hoy no lo eres, pues te empiezas a frustrar, ¿no? Y esa frustración deriva o declina en desmotivación, en cansancio extremo, etcétera. Entonces, a priori, para mí, algo que empieza desde lo psicológico y que, si no lo atajas, en mi caso, te sale por lo físico, ¿vale? Cansancio, mareos, pérdida de vista, etcétera. Carlos, por contextualizar, ¿no? Y aquí lo hemos hablado alguna vez, hay un nuevo tipo de nudismo. em, Contextualiza un poco, así que has mencionado antes, ¿no? Llegar a formar un equipo de 100 personas, lo cual es una salvajada, hay que decir. Pero para los que nos están escuchando, dentro de tu rol o cuando tú empiezas a tener o sea, estos síntomas, contextualízanos, por favor, un poco cuánto peso tenías en tus hombros. Pues es verdad que he escuchado, ¿no?, el tema del peso. No te sabría cuantificar, pero es cierto que había semanas donde efectivamente es como si llevara un palet entero de ladrillos en una mochila, ¿vale? O llevara esto que llevas 6 mochilas y no sabes ni por dónde cogerlas, ¿no? Entonces, bueno, no te sabría decir exactamente, pero la realidad es que te sientes súper pesado, te sientes que no llegas, te sientes casi a veces que no puedes ni andar, porque te sientas, en mi caso, ¿no? Como consultor, pues trabajamos mucho delante del ordenador, obviamente post-COVID aún más,
de tal manera pues que también esos impulsos, esas interacciones continuas, si no es por un canal, es por otro, si no es el email, si no es una llamada, si no es un Telegram, si no es un Slack o si no es un Teams, más luego tu vida personal, a la cual acabas por dejar de satisfacer porque no contestas y tardas días en contestar, etcétera, pues te lleva a tener mucho peso, mucho peso. Y más que peso físico, como comentaba, es un peso psicológico, en el cual en el momento en el que paras, o bien por la noche, o bien en unas vacaciones, o bien en un día, em, en, un, en- en un día, en un día libre. Carlos, un segundo. Es que creo que se me ha congelado. No sé si te ha pasado solo a ti o a mí. Como que se te ha salido de la sesión y Hacemos una cosa. Yo corto aquí, no te preocupes, como se está grabando. Retomemos desde el punto de cuantificar el peso que llevas en tus hombros. sí, porque no sé cómo abordarlo. Un segundo. Para mí sería un poco, ¿no? Contextualizar. Tengo un equipo bajo mis hombros, ¿no? De 100 personas, tantas reuniones, tantos proyectos, ¿no? Y sobre todo me interesa mucho lo que estabas diciendo de tantas tareas en paralelo, que eso me parecía bastante heavy. Vale, vale, fenomenal. Pues allá. Pues, Carlos, por contextualizar y para que todas las personas que nos están escuchando puedan poner magnitud, ¿no? A todo ese peso que tú ibas encima, ¿nos podrías llegar a cuantificar ya no solo ese equipo de 100 personas que nos comentabas, sino cuando tú empiezas a sufrir, ¿no? O empiezas a detectar que algo no va bien, ¿qué hay en tu sombra o qué hay a tu alrededor? Pues la realidad es que a nivel de peso sobre los hombros es complicado cuantificar, ¿no? Pero es verdad que en tanto y cuanto te haces responsable de lo que sucede a tu alrededor, y piensas o asumes que es tu responsabilidad y que tienes que sacarlo adelante, em, la realidad es que se convierte en algo impracticable humanamente, ¿no? Desde la gestión de las propias personas, con sus problemas y sus no problemas diarios, las reuniones de solución de esos problemas, las reuniones de generación, obviamente, o de continuación de tu carrera, ¿no? Porque al final sigues necesitando pues, generar negocio o sigues necesitando em, trabajar en los enfoques atractivos e innovadores que te habían llegado hasta allí, hasta, bueno, pues toda la burocracia que en algunos casos se da, donde al final pues te convierte en que tienes una serie de tareas que ya no puedes ni enumerar, no te caben en la hoja, ¿no? Y que al final te sientas a desarrollar y no eres capaz de abordar una cuando ya tienes varias. Y luego, sobre todo, algo que yo me empecé a dar cuenta es la cantidad de interacciones al cabo del día con diferentes personas que llegas a tener, ¿no? Al final, en nuestro trabajo, el día a día es con el ordenador y aún más post-COVID, donde además prácticamente pues el año pasado fue mucho y el anterior fue mucho de teletrabajo, donde tantas horas en el ordenador y con tanta herramienta te lleva a que tengas un número también impracticable de interacciones continuas, ¿no? De alerta continua, donde si no es un Telegram es un Slack, si no es un Teams es una llamada, una call, o si no es una cualquier otra aplicación de mensajería con las que estamos trabajando de forma continua para comunicarnos, ¿no? Además, adicionalmente a eso, pones todo tu foco en lo que tú consideras tu responsabilidad y sobre todo, muy importante, abandonas la que realmente ahora me he dado cuenta que es mi responsabilidad, que es mi familia, que es mi entorno y que es mis amistades, ¿no? Porque al final pues también tienes esas notificaciones por parte de pues, tu mensajería personal, tus llamadas personales, tu tiempo de calidad para tu pareja y que vas dejando de lado sin darte cuenta porque tu cabeza va a 2000 y te está reclamando y recordando continuamente cosas que has dejado por hacer, y es un estado de alerta bastante insoportable, ¿no? ¿Qué volumetría de reuniones pudiste llegar a tener en el momento que empezaste a detectar que algo fallaba? Bueno, yo creo que para todos el COVID nos ha movido la silla, ¿no? No creo que sea solo en donde yo trabajo, sino yo lo que veo con un montón de amigos y compañeros es que
em, hay una especie de reunionitis, ¿no? Lo que antes era un pasillo, un café, un me acerco a tu silla, ahora es una reunión. Y además te encuentras que muchas veces es hasta imposible tratar de coincidir en una agenda todos. De tal manera que en época post-COVID, inmediatamente post-COVID, donde ya estábamos volviendo a la oficina, he llegado a tener pues todo el día de reuniones, incluso hora de comer, donde al final tienes que utilizar tu tiempo de calidad para descansar, pues para, para trabajar como tal. No digo que las reuniones no sean trabajo, pero bueno, estás solucionando temas y el tiempo de calidad para producir lo sacas de donde, bueno, de donde no te están molestando, ¿no? Es curioso como el COVID ha roto un poco la barrera del horario, ¿no? Ahora se ha diluido y ahora el horario es infinito, es 24/7. Y luego, o sea, tienes mucha razón, ¿no? Tanto estímulo, tanta notificación, tanto email, tanto Slack, tanto Teams, tanta reunión, llega un punto que te fríe el cerebro. O sea, te lo fríe porque ya no sabes dónde poner el foco, porque todo es importante, mil frentes abiertos, ¿no? Y en tu caso, ¿no? Gestionar también equipo, mil problemas del equipo, situaciones personales, intentar, ¿no? Abarcarlo todo, es bastante complejo, ¿no? Carlos, ¿tú en qué punto o en qué momento empiezas que eso ya no es normal? Es decir, tú eres una persona que has desarrollado carrera los últimos 7 años, ¿no? Misma empresa, entendiendo que pues habrás ido subiendo de cargo. Cada vez que se va subiendo, evidentemente, son responsabilidades nuevas, más tareas, más equipo, ¿no? Y más cosas que tener en cuenta. El cuerpo, por desgracia o por suerte, normaliza muchas cosas, pero ¿cuándo tú empiezas a detectar que saltan los warnings? Pues mira, esto sucede como siempre dice, ¿no? La gente que sabe mucho de esto, se dice que que cuando estás relajado es cuando te bajan las defensas y por tanto todo aquello que estás somatizando o que estás guardando te sale, ¿no? Entonces, esto viene por unas dolencias físicas. Yo me voy el año pasado de vacaciones con unos amigos. Bueno, miento, empiezo el mes de agosto, mi primer día de vacaciones, pues mi padre tiene un pequeño infarto, yo estoy unos días con él en el hospital, eso eran mis primeros días de vacaciones, ¿no? Después de meses también bastante ajetreados de trabajo. Entonces, en el momento en que pues ya mi padre está mejor, vuelve a casa, yo me cojo unos días para ir con mis amigos en pleno agosto y en el momento en que llego a la playa, me siento, pido la paella, me pido mi tinto de verano y me relajo y digo, ahora sí son mis vacaciones, me empiezo a marear. Yo ya había sufrido ciertos mareillos, ¿no? Así como bajada de tensión, bajada de azúcar en algunos momentos, pero yo la achacaba a estoy cansado, necesito una Coca-Cola, llevo mucha tralla, pero no, ni mucho menos a tengo ansiedad, tengo burnout, tengo estrés, ¿no? Entonces, bueno, pasé unas vacaciones, como puedes imaginar, bastante malas, porque yo lo intentaba y, joder, coges unos días, voy a disfrutar, ¿no? Y la realidad es que ya todo el mes de agosto fueron pues continuos mareos, un estado de alerta bastante grande, incluso pues luego en un viaje también más tranquilo, para final de verano, pues incluso un simple paseo con mi pareja por un paseo marítimo, pues también era hecho era argumento de mareo, ¿no? Entonces, bueno, me lo vuelvo de vacaciones ya en septiembre, me lo empiezo a revisar y efectivamente el médico de cabecera me habla de todo esto, el burnout, de demasiado estrés, de no eres un superhéroe, Carlos, estás abordando mucho más de lo que tu cuerpo puede abordar. Y lo que a mí, Miguel Ángel, me causa muchísima alegría es haberlo abordado, ¿vale? Porque podría ser eh, no, esto no me pasa a mí, o esto, ¿cómo me va a pasar si yo llevo 8, 10, 15 años yendo a full de reuniones, de poder hacer, de proyectos paralelos, de ser capaz de sacar todo y sacarlo bien? Y ya te digo, me hace muy feliz pensar que mi entorno me empuja a toma la baja, tómate tiempo para ti, intenta frenar el pedaleo de esa bicicleta que no frena, aunque no le estás pedaleando, e incluso, pues bueno, abordarlo desde un punto de vista
que no había sido el último año, sino me empiezo a dar cuenta de que llevo viviendo así los últimos 6, 7, 8, 9 años, donde me he acostumbrado o he generado el hábito de que ir en séptima marcha es lo común. Y si no voy en séptima, soy un fracasado, ¿vale? Entonces, quitarme ese estigma ha sido súper positivo, y esa detección me ha servido mucho y sobre todo parar, hablarlo con la gente que tengo alrededor, en la cual mucha gente no entendía nada, pero me ha ayudado un montón. Mucha gente no entendía nada y por tanto no me ha ayudado porque sigue sin entenderme, pero es súper positivo y esto la gente lo hace poquísimo, abrirse, contarlo, apoyarse y sobre todo hacer mucho caso a los expertos. Están hartos de recibir a gente como yo o como nosotros o como quien pueda estar escuchando este podcast, y sobre todo sí que sé que hay gente que no sigue los consejos porque considera que eso no va con ellos, ¿no? Que no toman medicación porque eso es de gente que no está bien o que incluso no aborda o cambia ciertos hábitos en su vida porque, porque tampoco va con él, pero es la forma en la que se sale de esto y si no, la bola de nieve se hace mucho más grande hasta que llega a ser muy malo para las personas. Has mencionado un tema que me parece muy, muy interesante, que es el entorno. Antes de que pasemos un poco, ¿no?, a segundo bloque de, oye, plan de acción, ¿cómo tomas medidas? Me interesa mucho conocer si tu entorno, cuando tú estabas en esa situación, ¿tú eras el raro o todos erais raros? Sí, o sea, aquí es verdad que depende del tipo de entorno, ¿no? El entorno de amistades, pues bueno, gracias un poco a la carrera profesional, pues siempre he tenido responsabilidad y eso me ha llevado a ser quizá un poco más serio en ciertos asuntos, ¿no? Entonces, dentro del entorno de amistades o de ciertos entornos de amistades, pues nada había cambiado porque seguía siendo ese tío serio, ese tío rarete, ¿no? O más formal o más responsable, que no se vuelve loco, etcétera. Dentro de otros entornos de amistad en los cuales pues quizá hay más confianza, sí que es verdad que merecían notar cierta irascibilidad, donde pues bueno, cosas que antes eran una broma para mí, ahora me ponían muy triste, soy una persona muy sensible y todo esto, pues cualquier cosa me podría llegar a afectar más de lo que a cualquier persona le afecta, ¿vale? Y luego, por supuesto, el entorno familiar. El entorno familiar, pues efectivamente me ha llevado a discusiones provocas por mi irascibilidad, por mi mecha corta e incluso ahora que me doy cuenta de que efectivamente allí había un problema, pues lo atajo y lo abordo. Antes no era capaz porque como yo no creía que había un problema, yo tenía la razón y como tenía la razón, la discusión podía alargarse todo lo que fuera necesario. Ahí sí que es verdad que sí que se me decía, ¿no? Lo que ocurre aquí, Miguel Ángel, es que es verdad que no soy capaz, ni mi entorno ha sido capaz de diferenciar entre ese punto álgido del año pasado, cuando yo estoy ya que exploto, incluso a nivel físico, o si esto ya venía en ascendencia en los últimos años, ¿no? Porque efectivamente nos ha sido muy difícil identificar a mí el primero y a mi entorno si esto, pues es verdad que el año pasado fue un año peor, pero estaba siendo yo los 6 anteriores y ese es un punto súper interesante a explorar y que aún sigo preguntándome si llevo siendo 7, 8, 9 años una persona irascible y una persona con la cual no se podía hablar ciertas cosas, no se podía bromear y eso me preocupa, ¿no? Pero bueno, ahora soy otra persona completamente. Me alegra escuchar eso. Carlos, cuéntanos, no sé si hubo un primer no o una primera acción que desencadenase el salir de esa situación. Bueno, para mí salir de esa situación, como te comentaba antes, pasa por parar, ¿vale? Hay que parar la mente. La mente, si no tomas acción, va a seguir mandándote estímulos de tienes que, tienes que, tienes que. Y para mí el plan de acción comienza en paro.
mi compañía me lo respeta, me ayuda, me impulsa a parar, incluso sin fecha de vuelta, ¿vale? En la cual ahí chocan dos mundos, ¿no? Joder, he fracasado porque no he podido abordar lo que se esperaba de mí, aunque nadie me decía, espero de ti esto, simplemente es la responsabilidad que te echabas tú en los hombros. Em, y la realidad es que en el momento en el que paro, además muy, muy guay, ¿no? Porque también tomo la decisión de salir del centro de Madrid, de vivir en el centro de Madrid, irme a las afueras, donde yo como siempre bromeo con mis amistades se escuchan los pájaros por la mañana, cosa que a alguien le puede parecer una bobada, pero de pasar del ruido de la nuit y discotecas varias en plena calle Orense a irme a escuchar los pájaros por la mañana, para mí me ha ayudado mucho, ¿vale? Y sobre todo en el momento en el que paro y abordo ya no los problemas de 100 personas del equipo, sino los problemas que tiene mi persona, ¿vale? Y me empiezo a centrar y a tomar acción, ¿no? Para mí fundamental, que no sé si lo íbamos a abordar más tarde, pero para mí fundamental el deporte, toda la mañana haciendo deporte de mi baja laboral y acompañado de mucha meditación, lo cual me dice mucha gente, no, yo es que empiezo a hacer meditación, pero a mí me aburre, yo no soy capaz de que esto me ayude para nada. Es un proceso, es un aprendizaje, a mí tampoco los primeros 15 días yo tenía en la cabeza muchas cosas del equipo, o sea, como te decía, ¿no? Es como cuando continúas, cuando vas con una bicicleta y dejas de pedalear, pero la bici sigue rodando. Y la verdad es que también empiezo a decir que no a planes porque no los puedo abordar, empiezo a decir que no a proyectos personales también que tenía porque no los puedo abordar y digo que no a todo, no a todo, solo a lo que yo considero que necesito o que puedo asistir, ir o abordar. Y luego otro punto muy importante que hablábamos antes de las notificaciones, me olvido todos esos 3 meses que estoy fuera del ordenador, el ordenador cerrado, y también hay un punto que a mí me gusta, ¿no? Y es que el móvil te envía también estímulos de forma constante, pero si tú quieres, ¿vale? Entonces lo que yo hice y lo que he hecho y mantengo y estoy súper feliz es que tanto Instagram como TikTok como WhatsApp como Facebook, etcétera, obviamente tiendes a activar las notificaciones. Yo me las he quitado todas y no es el móvil el que viene a molestarme a mí, sino soy yo el que va a consultar si puedo tener algo. Y eso lo decido yo cuando considero y cuando dejo de hacer una tarea importante que priorizo en mi día a día. Comentabas que cuando llegaste a esa situación pudiste parar, tomarte un break, si he entendido bien, de 3 meses. Me interesa mucho el cómo articulas eso, porque hablándolo con otras personas siempre les da mucho miedo ese parón, primero, o porque no pueden o no están preparados para darlo. Cuéntanos un poco cómo fue en tu caso, si es inmediato, si lo preparas, cómo se articula. Fue súper curioso, ¿no? Porque al final, como comentaba al principio, en agosto, pues por unas cosas o por otras no pude tener días de descanso real. Entonces, cuando yo vuelvo con estos mareos y empiezo a visitar al médico, el médico me dice, tienes que parar esta tarde, o sea, ahora saliendo de la consulta ya no trabajas. Le digo que eso no puede ser, que esa misma semana tengo que recibir a un cliente, que esa misma semana tengo una entrevista, lo que sea, ¿no? Cosas que pues tu cabeza tiene la semana organizada y tienes que abordarlo, no puedes dejarlo a medias, ¿no? Entonces llego a un acuerdo con la doctora y es, bueno, ella me avisa y me dice, Carlos, o lo tomas ahora o lo vas a tomar más largo en el futuro. Le digo, estoy de acuerdo, pero vamos a hacer un trato el cual me beneficiaba o yo creía que me beneficiaba a mí. Y entonces yo me cojo una semana entera de vacaciones y me voy yo solo, viajo a la playa, descanso, hago deporte, pienso, trato de relajarme, hago meditación, etcétera. Y al volver, si estoy descansado y estoy bien, sigo trabajando y si no, me doy de baja. Venga, pues es un acuerdo más para ti que para mí, me dice la doctora, y lo llevamos a cabo. Yo me voy
a El Palmar, que me encanta en Cádiz, ¿no? Y encima con muy poca gente ya en septiembre, y me dedico a reflexionar, a tener tiempo para mí, a olvidarme del trabajo, a pensar mucho en si esto que me está pasando es común, si yo estoy bien, si no estoy bien, etcétera. Descanso un montón, pero vuelvo, incluso allí, estando relajado, pues sigo teniendo los mareos y vuelvo y me voy a ver al médico y le digo, mira, me ha venido genial, pero a mí esto no se me ha pasado. De hecho, me genera una ansiedad volver de vacaciones y ponerme a trabajar que no puedo, ¿no? Y luego hay otro punto también importante que es un hito, ¿no? Justo cuando, bueno, ahí me da la baja, eso es un martes, el miércoles la cojo y, y tengo un compromiso con una escuela al día siguiente. Entonces yo no tenía que haber ido, pero voy. Y bueno, en el momento de ese compromiso, o sea, estando en una presentación de un máster, pues yo sufro un ataque de pánico que no me había pasado en la vida. Yo, Miguel Ángel, por comentar también, pues he hecho presentaciones casi sin preparármelas, pues tanto delante de clientes como en algún escenario con alguna conferencia, etcétera. Y a mí nunca me había pasado que delante de nadie yo me pusiera a sudar, me pusiera nervioso, me pusiera a titubear y me olvidara. Fíjate que yo había preparado el máster, ¿no? Había preparado mi módulo del máster con los profes, con las clases, pues yo no sabía, pues a mi mente no venía qué clases había, en qué máster estábamos, como si se me hubiera olvidado todo, ¿no? Y ese ataque de pánico, pues ya, más que ya estaba de baja, ya sí que salgo de allí súper, bueno, salgo de allí corriendo, salgo de la clase, salgo corriendo del máster y me voy a casa, me meto en casa sin entender qué ha sucedido, sin saber qué estaba pasando y ya por fin también pues me da un choque de realidad, parece como que viene todo junto, me dice, la baja que te dieron ayer tiene todo el sentido del mundo, ahora es el momento de, de tomar tu tiempo. Y luego bueno, la organización para la que trabajas, ¿cómo lo articulas? Porque justo es que ayer estaba hablando con mi mujer, ¿no? Y estábamos hablando un poco de cómo encontrar esos puntos de descanso dentro de que los dos pues tenemos mucha responsabilidad y parece que nunca es el momento idóneo. Ya no me imagino ni siquiera para poderse coger una baja, ¿no? Entonces, ¿cómo se arma eso internamente? Sobre todo para los que nos puedan estar escuchando, y yo creo que es ese run run y ese miedo de nunca es buen momento, ¿no? Justo lo decías hace un rato. Sí, yo creo que depende de la compañía, ¿no? En mi caso están súper sensibilizados con el asunto, tenemos un servicio médico propio que atiende mu- pues estos casos y que además te invita muy amablemente a tomarte ese tiempo. Obviamente tú tiendes, o sea, las personas tendemos a pensar, aunque todos tenemos el mantra, pero pensamos que somos imprescindibles, que si yo me voy, esto se cae. Y la realidad es que desde fuera, eh, mis jefes, mis responsables, el CEO de la compañía, o bueno, del área en el que yo me encuentro, te empuja y casi que te exige a tomar esa baja y a tomar el descanso. No porque te vea mal, solo ve lo que tú le comunicas. Pero es verdad que, que en mi caso fue algo súper sencillo, en el cual además el que ponía el stopper de no cogerla era yo, y en el cual la compañía me ayuda, me prepara todo, incluso me da la oportunidad de fichar a una persona para que yo me quede más tranquilo, pues no que me sustituya ni mucho menos, pero que me pueda ayudar y además se vaya formando, a la cual agradezco enormemente todo el trabajo que ha hecho cuando yo no he estado, em, para que yo esté tranquilo y para que no piense en el tiempo que esté fuera, en lo que puede estar pasando, en si se va a caer, no se va a caer, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Entonces ahí la verdad es que se articula muy orgánicamente en una conversación súper natural en la cual pues la compañía al estar sensibilizada no pone ninguna pega, ni mucho menos al revés, como comentaba, y sobre todo que me doy cuenta que no soy tan imprescindible. Y eso es un buen chute también y una bajada de ego,
donde te dice, oye, que es que nada se ha roto, el mundo no se ha caído, no ha bajado Accenture en bolsa. O sea, quiero decir, no ha habido ningún problema. Obviamente ha habido gente pues, que ha tenido que asumir ciertas responsabilidades adicionales que antes no asumía porque las tenía yo, pero bueno, que ha sido normal, ¿no? Cuando vuelves de tu baja, ¿no? Tú estás 3 meses en los que entiendo que desconectas con todo. No sé si también incluso tuviste terapia o incluso si te llegaste a medicarte o esa meditación, deporte y todo lo que comentas. ¿Cómo es el post? O sea, tú vuelves de esa baja y cómo es luego tu situación. Sí, bueno, yo por comentar he ido full a todo lo que me recomendaban, desde medicación antiansiedad, antidepresiva, incluso para calmar la mente. Y en el momento en el que tomo la decisión, o bueno, me empiezo a ver, o sea, realmente cuando empiezo a ver que estoy mejor es cuando mi cabeza ya no está pensando en trabajo, ni en hacer este proyecto, ni en emprender por aquí, ni entonces aquí, y entonces saber cómo funciona esta herramienta. No, mi cabeza solo está pensando en qué va a hacer cuando se levante, paseo, ¿no? de jubilado, irme al gimnasio, hacer meditación, ir luego a la clase de yoga. Entonces, en el momento en que a mí ya eso es lo que me preocupa, me doy cuenta que mi bicicleta, los pedales de la bicicleta se han parado, ¿no? Y además, y aquí, o sea, empiezo a abordar cosas de mi vida personal, pues que ya puedo abordar. Asuntos pues como una preparación de una boda, etcétera, pues que ya le estás poniendo cariño, le estás poniendo entusiasmo y tienes la claridad mental para abordarla, ¿no? Entonces yo ahí ya empiezo a hablar con mis responsables, les empiezo a comunicar pues que estoy mejor, obviamente. Hablo obviamente con mi psiquiatra que me ha hecho el seguimiento de cerca, también con la mutua, que también hace seguimiento, y también con la psicóloga por un lado y la doctora de cabecera por otra. Ahí, pues, básicamente entre el equipo de profesionales, pero de una forma aislada, no es que se reúnan entre ellos, pues voy dando pasitos para tomar una fecha como referencia de vuelta. Es verdad, y no he comentado que para mí empecé pensando que esto iba a ser una semana y finalmente fueron 3 meses. Y 3 meses incluso anticipándome, porque podría haber estado y no hubiera sobrado más tiempo. Pero bueno, a la vuelta lo positivo es que la compañía sigue entendiendo lo que ocurre y me da también la posibilidad de elegir un poco cuál quiero que sea mi nuevo rol dentro de la compañía y cómo lo quiero abordar y sobre todo mucha calma. E incluso me consta, ¿no? Que en comité pues los socios y otras personas hablan de tengamos cuidado con Carlos en este asunto. Ni mucho menos una víctima, pero bueno, sí que anteriormente era, ¿no? Esas continuas peticiones, te digo, te mando, te hago hacer y la realidad es que ahora pues es fenomenal porque la vuelta es muy positiva, muy tranquila y yo lo noto y lo miro y lo mido como en cómo duermo y yo no me llevo ya cosas a partir de la hora que termino o de mi última conversación con quien sea relacionado a buen trabajo y eso lo noto así. Y el día que me voy con algo es porque estoy una marcha pasado. Carlos, tu vida ahora, ¿no? Después de todo este proceso que has pasado, me interesan dos cosas. La primera es, ¿dónde te has fijado tus red flags ahora? Es decir, ¿qué estímulos tú ya tienes, ¿no? A toro pasado controlados porque ya lo has vivido para que esto no se pueda volver a repetir, ¿vale? Y cómo has normalizado, ¿vale? El no volver a llegar a ese nivel de estrés o depresión. Bueno, o sea, decir que, que ahora ha pasado todo, estaría mintiéndome a mí mismo, ¿no? Entonces sigo tratando de descubrir o redescubriendo cuáles son esos red flags. La realidad es que hay ciertas cosas
que he aprendido a decir, ¿vale? Que es no, y es no, y no puedo, no me da, no es prioritario. Obviamente con ese cambio de responsabilidad, pues también me lleva a seleccionar muy bien las batallas donde quiero ir. Y eso implica que lo que no se forme parte de esa batalla o no sea un requisito especialmente ordenado por alguien con responsabilidad, no la puedo abordar. Y si no la puedo abordar, no la abordo y por tanto tienes que dirigirte a otra persona para hacerlo. ¿Vale? O sea, para mí eso es red flag. No hay que ser borde, no hay que ser cortante, simplemente con toda la educación del mundo es un no, pero tengo una solución para ti, ¿no? Y eso es súper importante, sobre todo en consultoría o al menos en el ambiente en el que nos movemos, porque cualquier compañía del estilo, si puede echarte otra pala encima, te la va a echar, ¿vale? Y no es un tema de la compañía en la que trabajo, es cualquiera, ¿no? Si ven que puedes, pues, oye, pues puedes abordar más cosas. Y luego también el red flag es como yo me siento. Em, o sea, mido muy bien y tengo mucho el control de cómo me encuentro psicológicamente y físicamente en cada momento, de tal manera que en el momento que yo veo pues, que me está viniendo un pequeño ataque de ansiedad, un pequeño ataque de estrés, freno, paro, bajo la tapa del ordenador y me doy un paseo o me pongo a pensar en otras cosas, ¿no? Y para mí es un poco eso. Y insisto, sería mentirme decir que en 3 meses de baja y 1 y medio que llevo de reincorporación está todo solucionado porque creo que queda mucho por aprender. Y aquí hay una reflexión, Miguel Ángel, y es que yo me considero maduro, una persona ya adulta, 33 años, pero la realidad es que vamos cogiendo unos hábitos desde pequeñitos o desde la adolescencia o desde que empezamos a trabajar que consideramos que es lo lógico y no lo es, no lo es para nada. No digo que no haya hábitos buenísimos que tenemos o que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Pero es verdad que fíjate que yo me había planteado que trabajar una noche, que lo hacía mucho antes pues de empezar en consultoría, pues quedarme un viernes hasta las 6 7 de la mañana con el ordenador, haciendo cosas, emprendiendo, pintando una web, etcétera, que era lo normal, que eso era de gente ambiciosa, el famoso claim este de Steve Jobs de Stay Hungry, Stay Foolish. Bueno, ya, cuidado porque precisamente a mí lo que me ha pasado es pasar de frenada. La ambición está fenomenal, es maravillosa, te impulsa, te da gasolina, pero no hay prisa, o sea, no hay prisa. Es que yo creo que todo llega y el trabajo se ve recompensado. Justo estás hablando, ¿no? De ese quizá lado más oculto, esos side projects, ese emprendimiento. Em, a mí personalmente me pasa mucho. Es un run run de siempre tener la sensación de estar perdiendo la oportunidad y ahora sobre todo creo que se está exagerando todo muchísimo más con todo el tema de la inteligencia artificial y el ver que se vienen tsunamis y el no coger esas olas, a mí personalmente me está generando como sensaciones muy raras conmigo mismo, ¿no? Es decir, no sé si estoy poniendo el foco donde tengo que ponerlo o hay mil frentes abiertos en los cuales podría estar. En tu caso, te está pasando o te pasó? Y si en caso de que te pasó, ¿cómo lo has gestionado para que no tengas ese run run interno? Sí, o sea, en su día hace tiempo, incluso paralelo a mi trabajo, tenía una agencia de freelance en el cual dábamos servicio a pymes, ¿no? Eso vi que era inviable, me frustraba no tener un side project efectivamente adicional, que en el cual pudiera explotar todo lo que estaba explotando en la gran empresa y con clientes tier 1 poder llevárselo a startups, a pymes, etcétera. Me frustraba mucho no dar. Me di cuenta que no se podía y que sobre todo económicamente tampoco era excesivamente viable. Pero sí, efectivamente, dentro de poner el foco en crecer sí, en mejorar mi carrera dentro de Accenture, ya no es tanto, no abordo side projects, sino no estoy dando de mí lo mejor en cada uno de los proyectos en los que estoy.
Y cuando estoy en 30 o en 25 o en 15 o en 10 o en 5 proyectos, pero muy relevantes, y a ninguno de los 5 le estoy dando lo mejor de mí, la calidad de lo que sale de mí no es buena, es una frustración continua. Y lo peor es que esto no para, que si tienes 5, mañana tienes 6, la semana que viene tienes 7. Entonces, asumes, te embarcas en nuevas cosas con una ilusión tremenda, porque es a todo que sí, yo puedo, no, yo lo puedo abordar, y la realidad es que no es posible, ¿no? Pero bueno, yo diría que, que esa ambición, como decía antes, es súper importante y yo creo que siempre hay que estar pendiente de lo que viene, pero que creo que ningún barco se va, que todo esto que nos cuentan de se te pasa ¿no? Se te va el tren, hombre, depende del caso, ¿no? Pero qué tren ni qué tres cuartos, ¿no? Uno cuando ya está trabajando en una línea muy positiva y con una evolución ascendente buena, tampoco se tiene que agobiar. Es muy fácil decirlo, pero efectivamente ahora colgamos, nos ponemos a ver Twitter y todas las cosas que se pueden hacer con la nueva inteligencia artificial y la frustración viene. O sea, a mí me viene cada noche cuando entro en Twitter y veo lo que la gente hace y yo no hago. Y luego hay dos puntos, y esto es una reflexión también que llevo haciendo mucho tiempo y lo he visto mucho en mi entorno más joven. Para mí a nivel profesional me pueden llegar a frustrar dos cosas, pero creo que todavía somos capaces de pasar por el lado, ¿no? Uno es lo que está profesionalmente ocurriendo en el mercado y que tú no te subes como tú comentabas, o que no te subes con la ambición que deberías o lo que consideras que deberías, y luego lo que nos está forzando quizás las redes sociales a querer ser o a querer tener. El quiero viajar continuamente, toda esta historia del nómada digital que viven donde quieren, trabajan desde Bali y son la leche. Em, Luego esta gente que tiene todo tipo de marcas guays que se pone en términos de moda, bueno, pues no nos damos cuenta y es un problema y lo veo con mi familia que la mayoría son profes y es esas ambiciones que se están generando irreales, sobre todo a la gente joven, de cosas que ven que no saben lo que cuesta ganarlo para poder tenerlo, simplemente pues que ese scrolling continuo de cosas maravillosas, pues claro, yo quiero todo y todos queremos todo, pero la realidad es que va a haber esa frustración que no sé si puedo relacionarla con el burnout, pero posiblemente cuando veas que no puedes llegar a todo lo que quieres conseguir y que no te da la vida porque no eres un superhéroe para conseguirlo, pues habrá una parte de burnout en términos psicológicos y físicos, que ya la está viendo muy grande, ¿vale? En el público joven, y habrá otra parte de sensación de fracaso y de frustración. Y ocurre, ¿no? Hay un montón de depresiones, hay un montón de temas de ansiedad, etcétera, en la gente joven, gente que está estudiando. Pero bueno, que efectivamente ven cosas que quieren y que no pueden, que sus padres no pueden costear o que ellos mismos no pueden encontrar el trabajo que les dé el beneficio o el retorno para conseguir esas cosas. O incluso la motivación para conseguirlas, que eso Claro, también. claro, quiero el premio, pero no quiero el camino. Exacto. Carlos, por ir acabando, antes de nada, mil gracias por abrirte, por ser tan honesto y contarnos tu caso. Me alegra un montón ver que bueno, que hubo ahí un paso, ¿no? Hubo una situación, se ha podido solucionar, está en proceso de mejora y que sobre todo te está sirviendo mucho, ya no solo por encontrarte a ti mismo, sino que incluso tu entorno pueda disfrutar de un nuevo Carlos. Siempre nos gusta cerrar el episodio de podcast con tres recomendaciones. Una es un libro, otra es un sistema y otra una herramienta. No sé si tienes en mente alguna de estas tres que nos puedas recomendar. Bueno, yo te diría, el libro uno que me ha ayudado muchísimo y además es compañero, no te voy a decir de profesión, de side project tuyo, que es Miguel Ángel Vázquez, que es de Fitness Revolucionario, y hay un libro que ha escrito que se llama Invicto, que es buenísimo y que me ayudó un montón. Además lo leí en la playa aquella semana que estuve de vacaciones y me ayudó mogollón, la verdad. Tomé muchos apuntes y luego de vez en cuando voy a ver, ¿no? Esos apuntes y cosas que se te olvidan en tu día a día. Sistema, para mí el mindfulness.
¿vale? Súper importante. No sé si es un sistema como tal, ¿vale? Pero es verdad que ese hábito de tratar de abstraerte a través de la respiración normalmente, abstraerte de tu día a día y realmente eh, pensar en nada y dejar que la cabeza pare, aunque sea 1 minuto, 2, 5 al día, es súper importante, me ha ayudado un montón. Y lo bueno es que la meditación no es un tema de sentarme a meditar con los brazos puestos o con las manos puestas en las rodillas, sino que entre una call y otra call, si estoy un poco eh, pues estresado o me siento activo, demasiado activo, pues el simple parar, respirar 3 veces de forma profunda para mí es un calmante vital a día de hoy. Y una herramienta, pues fíjate, aquí eh, eh, te la, o sea, te la voy a relacionar con el tema de meditación y con el tema del moverte, ¿no? A mí me ha ayudado mucho tener una herramienta como es Audible en mi móvil, el cual para mí cada noche a la hora de dormir con ese periodo de ansiedad donde la cabeza no para, no para, no para, pues Audible y ciertos libros o ciertos audiolibros, perdón, o ciertas incluso meditaciones dedicadas para parar la mente, me ha ayudado un montón, ¿no? Te diría que también algo relacionado con Daily Journal, organizarme el día, priorizar, pero si te soy completamente honesto, no ha sido algo que me haya servido. Aunque sé que a mucha gente sí. Carlos, si tuvieras que nominar a alguien para que pase por el micro y nos cuente su caso, ¿quién sería? Pues mira, hay una persona a la cual tengo un especial cariño y que me ha guiado un montón, que se llama Paola Luis, y que no sé si querrá acompañarte en este maravilloso podcast, pero ella en sí misma es maravillosa, ha tenido un periodo también pues te iba a decir, de casi 9 meses, un año, donde ha pasado por todo tipo de estadios y de fases. Y ojalá ella quiera contarte más detalles sobre esto porque es súper interesante su historia y sobre todo para mí es un referente que me ayuda a hablar mucho con ella. Lo intentaré, lo intentaré. A ver si tenemos suerte y la convencemos. Carlos, lo dicho, muchísimas gracias. Ha sido un placer ya no solo conocerte, sino hablar contigo, conocer tu caso. Me llevo un montón de aprendizajes que voy a aplicar desde ya y ojalá que todos los que tengan oportunidad de escuchar este podcast, pues bueno, espero que puedan ver, ¿no? El reflejo en ti y que al final, oye, que de todo se sale y que de todo se aprende. Agradecerte a ti la oportunidad de darme voz y sobre todo yo creo que gracias en nombre de todo el mundo por dar voz a este problema que yo creo que cada día está más presente y que la gente no sabe cómo abordar porque los entornos no están preparados para ello. Totalmente, totalmente. Dicho lo cual, Carlos, muchas gracias y muchas gracias sobre todo a todos los que nos escuchan en un episodio más de Al Borde del Burnout. Hasta luego.